Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les presento mi tutorial de HDR. Este tutorial se enfoca a guiar a los usuarios cuando parten de una sola fotografía. En el caso de que ustedes ya tengan las tres fotografías con diferentes exposiciones, podrán saltarse la primera parte que se enfoca a explicar cómo exponer y sobreexponer las fotografías. Lo único que vamos a necesitar es el Photomatix Pro, el Photoshop en la versión que tengan y su fotografía. Aquí vemos en el desktop el resultado final y la fotografía original. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer como primer paso es llevar nuestra fotografía original al Photoshop y la vamos a grabar con el número 2. Le damos un Save As y la grabamos con el número 2 en el escritorio. Luego nos vamos a los levels y vamos a aclarar esta fotografía. Como les había comentado antes, necesitamos 3 exposiciones para que nos acepte el Photomatix, ¿no? Entonces esta clara la grabamos con el número 1 en el escritorio. Vamos a hacerle un undo. Volvemos a la fotografía original y le vamos a dar levels de nuevo para oscurecerla. Dependiendo de cada foto, pueden usar solamente los levels o en este caso, como yo les muestro acá, pueden usar algo de curvas también. Depende de cada fotografía. No todas las fotografías son iguales, no tienen la misma luz, etcétera, ¿no? Esta, la oscura, la vamos a grabar con el número 3. Y listo, ese sería el primer paso con el Photoshop. Tenemos las 3 fotografías en el desktop y ya podemos irnos al Photomatix. Bueno, ya podemos irnos al Photomatix. Le damos generar HDR, ¿no? Seleccionamos las 3 imágenes que ya hemos grabado, ahí las tenemos, y le damos OK, y nos va a generar nuestra primera vista de HDR. Le damos al Tone Mapping, que es lo más importante acá en el Photomatix, y ya tenemos y ya nos ha juntado las 3 fotografías. Aquí en los presets le ponemos default y vamos a comenzar a trabajar con la fotografía. Esta es nuestra primera vista. Acá podemos ir moviendo los settings de acuerdo a cómo se vea su fotografía. Estos settings ustedes los tienen que ir moviendo de acuerdo a cada fotografía, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que voy moviendo el black point, que nos ayuda a oscurecer un poco la fotografía. El color nos ayuda a darle una temperatura o más cálida o más fría, ¿no? Por ejemplo, en el color saturation, yo les aconsejo dejarlo, como en este caso, en 60% más o menos, ¿no? Acá miren, voy probando en el light smoothing con diferentes settings, ¿no? Yo les aconsejo dejarlo en el medio. Acá en el micro podemos subirlo el micro contrast.
Acá tenemos los highlights, shadow clippings. Pueden ir probando de acuerdo a cada fotografía, los settings son totalmente diferentes, ¿no? Y listo, le damos OK. Y ahí está, nuestro primer avance. Le volvemos a dar tone mapping, ¿no? Y ya el efecto se vuelve más intenso después del primer proceso. Podemos seguir balanceando. Miren que está un poco clara, entonces podemos jugar un poco con el gamma. Miren si ya se volvió un poquito más oscura con el black point, para que intensifique las zonas oscuras. Con el color para darle la temperatura un poco más fría, ¿no? Miren cómo se ve con el light smoothing al máximo. Yo prefiero dejarlo en el medio, pero si a ustedes les gusta, vean cómo queda su fotografía, ¿no? Y la procesamos de nuevo. Cuando ustedes crean que está lista para procesarse, listo, ¿no? Le dan. Y otra vez vamos a volver a cliquear en Tone Mapping. Esta es nuestra tercera. Y el efecto está mucho más intenso. Ya parece una ilustración, ¿no? Podemos seguir jugando con el gamma, con el black point para que sea mucho más intenso todavía. Aquí le subimos un poquito más. Ven que tarda un poco en procesar. El color, el micro. Bueno, procesemos la fotografía. Acá está. Mucho más intenso. Démosle un tone mapping más. Miren cómo ya ha cambiado un montón de la primera fotografía que teníamos. Juguemos con el gamma para que se vuelva un poco más oscura. Con el black point. Todos estos settings varían de acuerdo a si ustedes tienen rostros o tienen paisajes. Miren cómo procesamos y vamos a ver la última fotografía, ¿no? Bueno, ahora le damos un Save As con el nombre de HDR y la vamos a guardar en el escritorio, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra fotografía con el filtro recién salidito del Photomatix, y aquí está el trabajo final. Ven que ya nos acercamos un poco. Lo que vamos a hacer es darle los últimos toques en Photoshop, para lo cual necesitamos llevar la fotografía original y el HDR que hemos trabajado en Photomatix al Photoshop. Lo que vamos a hacer es arrastrar el HDR sobre nuestra foto original. Nos va a crear un nuevo layer y la alineamos, ¿no? Una vez que ya esté alineado, vamos a jugar con los layers y los filtros de cada layer, ¿no? Aquí le podemos dar un poco de levels para intensificar un poco luces, saturarla, etcétera, ¿no? Ustedes pueden saturar y desaturar a gusto, ¿no? Aquí vamos a duplicar la foto original
y la vamos a llevar sobre el layer del HDR, ¿no? Y le vamos a poner un filtro, un overlay. Miren cómo va cambiando, y le bajamos la intensidad para que pueda agarrar el color, ¿no? Podemos ir probando con el soft light, el multiply, etcétera, ¿no? Creo que lo dejamos en el multiply y jugamos con la opacidad del layer, ¿no? Miren cómo gana un montón de luz y color. Ustedes tienen que ir probando estos efectos con su fotografía, ¿no? Y eso va a gusto de cada quien. Bueno, le vamos a dar un contraste más y le vamos a dar brillo. Miren cómo se intensifican algunas luces y algunos colores. Esto puede ser importante para destacar algunos elementos en su fotografía, ¿no? En este caso no influye mucho, por eso lo dejamos a medias. Ahora vamos a duplicar nuestra fotografía de HDR y la vamos a juntar con el layer al que le hemos dado el filtro. Así tenemos una sola foto a la cual le vamos a dar un sharpen. Este sharpen nos ayuda a darle nitidez a la fotografía y nos ayuda a intensificar las sombras y los lugares oscuros, ¿no? Miren cómo ha ganado un montón de nitidez versus la foto que teníamos, ¿no? Ahora se puede apreciar mucho más la textura. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar los grises en el Selective Color y de acuerdo a cómo ustedes quieran que se vea la fotografía, pueden darle un tono azulado, un poco más rojizo o un poco amarillento si es que tienen un atardecer, ¿no? Pueden jugar en los negros y quitarle los negros y miren, cambia totalmente la fotografía. O lo podemos oscurecer un poco, ¿no? Ustedes pueden ahí jugar con su fotografía. Bueno, vamos a darle flatten para dejarla en una sola y le ponemos HDR final y la guardamos en el desktop. Hasta ahí son todos los pasos para darle el filtro. Bienvenidos a otro video tutorial de Miguel Díaz Fotografía, en el que vamos a ver cómo poder trabajar un HDR con personas, es decir, con elementos que se mueven. Lo que se llamaría en HDR en muchos sitios se llama el efecto ghosting, cómo manejarlo. Tengo abierta la página web porque hace ya tiempo hice un pequeño tutorial escrito sobre el tema del HDR y el efecto ghosting, que podéis ver aquí, manejando el efecto ghosting, lo podéis ver en la página web, y digamos es un poco una ampliación un poco más moderna, porque aquí lo que valoraba fundamentalmente era cómo manejaban el efecto de ghosting de fantasmas diferentes programas, con unas versiones pues ya hoy en día a lo mejor un poco más están más actualizadas y por lo cual bueno pues mejoran. El que mejor maneja el efecto ghosting sin ninguna duda es Photomatix, pero hoy voy a enseñaros un sistema diferente de manejarlo, en el que vamos a ver cómo a partir de 3 fotografías en el que los elementos se mueven, vamos a crear una fotografía
con esas personas sin el movimiento. Y no vamos a utilizar Photomatix, vamos a utilizar Lightroom y vamos a utilizar Photoshop. De hecho, vamos a utilizar Photoshop para la creación del fichero HDR sin llegar a exagerar el efecto HDR. Como digo, podéis ver, esta es la fotografía tomada con un paso menos hay una de -1, de 1 y la del medio de 0 de exposición normal. Esta sería -1, 0 y +1, en el que aparece aquí ya quemado el cielo. En la de -1 el cielo está bien. Realmente en esta fotografía, y bueno, no necesitaríamos realmente utilizar técnicas de HDR, aunque es una fotografía contrastada en donde podrían ser utilizadas, pero el tema es que aquí podríamos llegar a recuperar ese cielo y recuperar también lo que son la parte de las sombras. Con Lightroom o con Photoshop podríamos hacerlo, pero vamos a utilizar una técnica de HDR para ver ese efecto, porque sobre todo lo que nos interesa fundamentalmente es cómo manejar estos elementos, estas personas que se mueven, sobre todo estas dos personas que están aquí, para al final conseguir pues una foto, bueno, HDR con una exposición correcta en todos los lados y sobre todo que no tenga movimiento las personas. Esto es un TIFF bastante gordo, por lo cual le cuesta un poco cargarlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con las tres fotografías y me voy a centrar en trabajar en la fotografía, digamos que la cámara midió, ¿vale? Fue una foto espontánea, sin mediciones de mucho más allá. Y bueno, en principio vamos a revelarla en Lightroom. Como veréis, bueno, pues el cielo está un poco quemado y la verdad es que está un poco oscura, pero yo lo que voy a hacer ahora, voy a subirle un poquito la exposición. Me voy a fijar sobre todo en esta parte. El cielo lo recuperaré, subir la exposición para tenerla un poco controlada. Las luces voy a jugar con ellas para llevarlas abajo y voy a recuperar un poquito ese cielo. Ya digo, con una sola fotografía podríamos hacerlo, pero es un tutorial sobre HDR y cómo manejar estos movimientos, estas personas en movimiento. Sombras, subimos un poco. Los blancos los vamos a tocar muy poco. Los blancos y los negros, como veis, casi, bueno, pues los estoy. No voy a hacer como el revelado normal, que con el negro me voy a que sea un poquito más negro, etcétera. Voy a dejarlos tal cual, ya los tocaremos posteriormente. Lo que sí que voy a hacer es hacer la corrección de la lente, activamos el perfil y quitamos aberraciones cromáticas, que es bastante posible que en esas zonas de bastante contraste aparezcan. Vamos a ver, está hecha, hay una ISO de 250, algo de ruido tendrá, como muchas fotos. Voy a quitar eso para poder verlo mejor. Así, antes de procesar el HDR, lo que voy a hacer es quitarle un poquito de ruido, para que luego sea más limpio el HDR. No me voy a liar mucho más y lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar las tres fotos, teniendo marcada la que he revelado, y voy a decirle sincronizar. Seleccionamos todo si no lo tenemos y le decimos sincronizar. De esta manera aplica el revelado a las tres fotos. Esta, que es la que hemos revelado, la más clara con los ajustes de revelado y la más oscura con los ajustes de revelado. Es importante, yo siempre hago una pequeña comprobación, más que nada porque muchas veces no me fío, pero en la más oscura no tenemos que tener zonas quemadas, para eso es el tema del HDR, por lo cual con la tecla Alt, en el blanco, miro que no haya ningún punto blanco que se me haya quemado. Y hacemos lo contrario en la más clara, pero con los negros. Alt, y veo que no tengo ningún punto oscuro, porque tengo información en la parte de esta foto. En el HDR tomaremos las partes de las sombras. Muy bien, ya tenemos las tres fotografías reveladas de esta manera. Las seleccionamos, olvidémonos la foto de la izquierda, que es el resultado final, y lo que vamos a hacer es editar en Photoshop en HDR. Una vez que le demos, bueno, las empezará a trabajar. Lo que voy a hacer es parar un poco la grabación para que no dure mucho y llegaremos directamente a Photoshop. Bueno, ya estamos en Photoshop. Nos han abierto las tres fotografías con las diferentes exposiciones en el módulo de HDR. Y bueno, lo que tenemos pues es aquí las tres fotografías y la combinación en 32 bits, por lo cual la imagen realmente es bastante fea, quemada, bueno, distorsionada, por así decirlo. Y lo que podemos ver es, ya podemos ver aquí el efecto ghosting directamente.
Photoshop tiene esta opción que es quitar fantasmas, pero ya digo, no es de los mejores programas, como vais a observar, para quitar fantasmas. Si le dais a quitar fantasmas, lo que crea son otros fantasmas. Una vez hecho esto, voy a volver a que veamos la foto completa. Lo que, bueno, ajustamos un poquito por donde queremos que vaya esto imagino que será el cielo. Daros cuenta que aquí poco vamos a poder hacer. Yo muchas veces esto ni lo toco. Perfeccionar en Adobe Camera Raw no lo vamos a utilizar porque voy a hacer el revelado en Lightroom, no en Camera Raw, que más o menos es lo mismo. Y le digo OK. Por lo cual ahora procesa esta imagen. Va a ser una imagen de 32 bits que nuestros monitores no pueden procesar, pero que la procesaremos luego desde Lightroom. Tenemos aquí la imagen, como digo, es una foto de 32 bits, una imagen de 32 bits. Le damos a cerrar y le decimos que sí, que nos lo grabe. De esta manera, en Lightroom nos aparecerá ahora, aquí tenemos la fotografía HDR que hemos hecho ahora. Diréis, horrible, bueno, sí, bastante fea. No dice mucho. Como veis es el HDR. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Cogemos la foto que hemos revelado, la foto del medio, o cualquiera de ellas si queréis, ¿vale? Marco la otra y en revelar le digo que me sincronice, teniendo marcada la que habíamos revelado antes, no el HDR. Seleccionamos todo si no lo teníamos, sincronizar, y ahora el HDR ha tomado los ajustes de revelado que teníamos de la otra fotografía. Por lo cual, bueno, pues ya empezamos a ver algo más, ¿no? Y ya tenemos esta foto un poquito más cuidada. Con esto vamos a seleccionar de nuevo las 4, y esta es realmente la parte en la que vamos a trabajar esos fantasmas, esos en movimiento, y vamos a llevarlas a Photoshop. Botón de la derecha, editar, y en esta vez lo que hacemos es abrirlas como capas en Photoshop. Nos va a abrir las 4 fotografías en Photoshop. Igual que antes, lo paro y cuando estemos en Photoshop reinicio nuevo. Nuevamente en Photoshop tenemos las 4 fotografías abiertas, las 4 imágenes que teníamos. Vamos a ordenarlas un poco, más que nada para que no sea más cómodo. Voy a poner el HDR arriba, se sabe que es el HDR, obviamente, y las voy a nombrar para facilitar el tema. Voy a poner el HDR, esta es la más oscura, la del medio y la más clara, más que nada para tenerlo cómodo. El tema es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con máscaras. Lo que vamos a hacer, vamos a ampliar un poquito esto para verlo bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, perdonadme, es seleccionar las 4 fotografías. Esto es algo importante porque luego a mí se me termina olvidando y me vuelve loco. En edición vamos a alinear las fotografías. Decimos alineación automática y le damos. Nos va a ajustar las fotografías, nos la va a alinear, que luego a la hora de utilizar las máscaras y desvelar lo que hay debajo de una fotografía y mostrar lo que hay debajo de la otra, pues es importante. Como veis, obviamente la gente no está alineada, pero los edificios están perfectamente alineados. Cogemos la herramienta de recortar, vamos a recortar estos bordes que nos quedan así, por ahí fuera. Perfecto. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una máscara, sencillamente una máscara en la capa del HDR para desvelar lo que hay debajo. Aquí lo importante es que no creemos halos ni luces, digamos, al final que sean luces extrañas. Vamos a utilizar la herramienta del pincel, la seleccionamos, o con la letra B lo podemos seleccionar, y vamos a pintar en la máscara con negro, por lo cual todo lo que se pinta en negro va a hacer que se muestre lo que hay debajo. En este caso, lo que hay debajo es la capa de -1. Podéis observar que es la capa de -1. Si quitásemos la visibilidad a la capa de -1, aparecería debajo la capa de 0, y si le quitamos esta, la más visible. La cuestión es encontrar la capa que no nos destroce que tenga una luminosidad similar al HDR creado. La de -1 está bastante ajustada. Aún así, si os fijáis,
voy a control Z, voy a eliminar esa parte negra. Yo lo que hago es hacer pruebas. Perdón, he pintado encima. Voy a volver a la máscara con el negro. Lo que hago son pruebas para ver. Está saliendo un poco más oscuro. Y el truco sencillo es meterle o bien una de curvas o bien una de niveles, una capa de niveles. Entonces vamos a hacerlo con la de curvas. Aplicamos la capa de curvas y lo que vamos a hacer es aplicarla. Podemos dejarla ahí, pero a mí me gusta marcarla con la tecla Alt presionada. Si vamos y nos colocamos entre las dos líneas de la máscara, de la capa de ajustes y la capa que queremos que la afecte, si hacemos clic aquí, afectará solamente a la capa inmediatamente inferior. De esta manera, lo que vamos a hacer ahora es ajustar. Vamos a darle un poco más de claridad. Ajustar de tal manera que no se note. Me estoy fijando en esta parte de aquí. Esto es como estaba. Le estoy dando un poquito más de claridad a esa parte. Si nos pasamos, obviamente, nos vamos muy claros. Que no se note. Es decir, estamos ajustando la luminosidad de la capa de abajo. Por lo cual ahora, cuando pintemos, no se va a notar. Y esto ya nos permite ahora, pues, quitar el efecto ghosting. Vamos pintando y aquí no se nota mucho, pero observar cómo la gente deja de tener esa doble imagen, esos fantasmas desaparecen. Aquí tenemos también gente que se movía. Y donde lo vamos a notar muy claramente es en esta pareja. En el que vamos viendo cómo va apareciendo una sola persona y no varias movidas, sin ningún tipo de problema. Con esto podemos ajustarlo perfectamente y como veis no se nota, no hay ningún halo gracias a la capa que hemos puesto aquí. Si la eliminásemos tendríamos un halo un poco más oscuro, pero lo hemos ajustado la luminosidad de esta manera. Por lo tanto, ya tenemos un HDR. Hemos creado, es una imagen creada a partir de HDR. A partir de aquí ya el revelado que cada uno quiera darle, obviamente. Lo único que tenemos que hacer es combinar, botón de la derecha, combinar todas las capas o acoplar la imagen. Cerramos la imagen, le decimos que la grabe, volvemos a Lightroom y la imagen la tenemos aquí. Podemos ahora hacer el revelado que queramos, como queramos. Vamos a quitarlo esto en esta parte para verlo mejor. Y aquí, si queremos, podemos llevar los límites hasta donde nos parezca bien. Un poquito de claridad, yo le daría un poquito más de exposición, por lo cual vamos a tener que ajustarlo. Estoy haciendo un revelado rápido del tema. El cielo, por ejemplo, nos lo estamos cargando. Demasiada exposición, quizás. Y bueno, pues podemos jugar, digamos, con la fotografía. Esto es lo que al final yo he hecho y bueno, pues he conseguido esta fotografía que, como digo, es un HDR. Es una fotografía con alto contraste, digamos, entre el cielo y lo que era el callejón, y las personas no están movidas. Hay muchas técnicas, digamos, para hacer este tipo de fotografías. Yo he utilizado esta foto. Quizás la técnica esta que he aplicado en esta fotografía sea un poco más laboriosa de lo que podría ser, por ejemplo, una fusión digital, ¿no? El digital blending, que ya lo he comentado en algún vídeo, etcétera. Pero bueno, más que nada lo que quería era mostraros cómo poder manejar el movimiento de esas personas que se mueven en el HDR, porque como digo, habéis sido varios los que habéis preguntado cómo podemos hacer un HDR con personas que se mueven. En fin, espero que os haya servido, que os guste, y si es así, bueno, pues no dudéis en darle me gusta o compartir el vídeo, etcétera.